Estado, soy yo. ¿Recuerdas que el absolutismo era la forma de gobierno en la Europa moderna, y que el que derrocaría al antiguo régimen serían las revoluciones burguesas? Bueno, esto es la Revolución Francesa. Las causas externas de la Revolución Francesa fueron la crisis económica y social tras perder la Guerra de los 7 Años contra el Reino de Gran Bretaña, las ideas ilustradas del enciclopedismo francés y el ejemplo de la soberanía nacional tras la independencia de las 13 colonias de América, y las causas internas de la Revolución Gala son: crisis económica social debido a la injusta repartición de la riqueza, ya que los nobles o aristócratas exentaban impuestos y solo el tercer estado tenía la obligación de pagarlos. Y el fracaso del despotismo ilustrado, que procuraba instaurar una monarquía parlamentaria, en la que según los reyes, gobernarían a favor del pueblo, lo cual nunca fue cierto. Los puntos clave de la Revolución Francesa se resumen de la siguiente manera. El 5 de mayo de 1789 se reunieron los estados o estamentos generales para darle una solución a la crisis que se enfrentaba, pero el rey, el clero y la nobleza sofocaban y no atendían a las propuestas del tercer estado, el estado llano. Por no ser considerados en el Parlamento, el tercer estado se reunió el 20 de junio de ese año, en una sala de juego de pelota, hecho que se conoció como el juramento del juego de la pelota, cuyo objetivo era crear una constitución nacional y fundar una asamblea nacional. Pero la Asamblea Nacional pasó a ser una asamblea constituyente, integrada por los Estados Generales. Reunidos todos de nuevo, se planeaba una nueva constitución, pero el rey Luis XVI ordenó a sus tropas rodear París y otras ciudades por una posible revuelta por la tensión que vivían los franceses. Días después la gente decidió levantarse en armas y asaltar la prisión de la Bastilla, símbolo del despotismo ilustrado, donde se encarcelaba a todo aquel que estuviera en contra del rey. Fue entonces que empezó la Revolución Armada. Al mismo tiempo que empezaron las rebeliones en contra de la realeza, la Asamblea Constituyente dio a conocer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que sería antecesor de los derechos humanos. Pero aún no se solucionaba nada en aspectos económicos, y el 5 de octubre, mujeres y mercaderes de París junto con miles de manifestantes asaltaron el Palacio de Versalles en busca del rey y su almacén de comida, esto debido a la falta de pan y la subida de impuestos. La multitud obligó a la familia real dejar su palacio y trasladarse a París. Debido al movimiento de revolución, la familia real intentaría escapar al reino vecino, Austria, pero terminaría en un intento fallido y provocaría que Austria, Gran Bretaña y Prusia iniciaran una guerra contra Francia para restablecer la monarquía. Pero un joven comandante francés frenaría su ataque: Napoleón Bonaparte. En 1791 la Asamblea Constituyente declaró una constitución en la que Francia pasaría de ser una monarquía absolutista a una monarquía constitucional, que mantendría al rey a cargo del poder ejecutivo. Pero debido a ello y al intento de escape del rey, algunos franceses que constituían la Asamblea Constituyente se enfadaron. Y en octubre de 1791, la Asamblea Constituyente pasó a ser una asamblea legislativa, en la que algunos defendían el regresar al absolutismo, otros que querían una monarquía constitucional, poner al rey a cargo del ejecutivo, y otros como los jacobinos que querían desaparecerla y fundar una república.
La Asamblea Legislativa fracasó por tantos desacuerdos y en septiembre de 1792 evolucionó a la llamada Convención, donde se enfrentaron los girondinos de George Jacques Danton contra los jacobinos de Maximilien Robespierre. Pero los jacobinos eran más radicales e impulsaron algunas reformas que ayudarían a Francia, como la reforma agraria, la descristianización de Francia y el nuevo calendario. Eso aparte de guillotinar a la realeza, al líder girondino opositor Danton, y proclamar la Constitución de 1793 que contenía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la soberanía popular y el sufragio universal, además de convertir a Francia en una república. Todo esto a cambio de guillotinar a todo el que se pusiera a sus reformas y a la Constitución, iniciando el periodo conocido como el Terror o el Gran Terror, donde se guillotinaba a medio mundo. Al final también guillotinaron al creador del terror, Maximilien Robespierre, y la convención pasaría a manos de 3 personas que se hacían llamar el consulado. El consulado nombraría primer cónsul al comandante general del ejército francés, Napoleón Bonaparte, quien estuvo a cargo de retener a Gran Bretaña, Prusia y Austria en todas las coaliciones contra Francia, poniendo fin a la Revolución Francesa. Gracias por quedarte hasta el final. Bye.